¿Qué es la contaminación? La contaminación es la transmisión y difusión de humos o gases tóxicos a medios como la atmósfera y el agua, como también a la presencia de polvos y gérmenes microbianos provenientes de los desechos de la actividad del ser humano. En la actualidad, el resultado del desarrollo y progreso tecnológico ha originado diversas formas de contaminación, las cuales alteran el equilibrio físico y mental del ser humano. Debido a esto, la actual contaminación se convierte en un problema más crítico que en épocas pasadas. Algunos datos importantes de la contaminación son que en 1272 Eduardo I de Inglaterra, en una proclamación, prohibió la quema de carbones en Londres, cuando la contaminación atmosférica en la ciudad se convirtió en un problema. La contaminación del aire continuó siendo un problema en Inglaterra, especialmente con la llegada de la Revolución Industrial. La aparición de grandes fábricas y el consumo de inmensas cantidades de carbón y otros combustibles fósiles aumentaron la contaminación del aire y ocasionando un gran volumen de vertidos de productos químicos industriales al ambiente, a los que hay que sumar el aumento de residuos humanos no tratados. Después de esto, en el ensayo nuclear del 14 de julio de 1962, parte de la operación Rayo de Sol en Nueva Test Site, con el desarrollo de la ciencia nuclear apareció la contaminación radiactiva, la cual puede permanecer en el ambiente de manera letalmente radioactiva por millones de años. Los países dedicados a la experimentación y fabricación de armas nucleares producen desechos militares radioactivos y en varios casos el no haberlos depositados en lugares seguros causa desastres ecológicos. La contaminación es un problema global. En las grandes ciudades la contaminación del aire se debe a consecuencias de los escapes de los gases de los motores de explosión, a los aparatos domésticos de la calefacción, a las industrias, que es liberado en la atmósfera, ya sea como gases, vapores o partículas sólidas capaces de mantenerse en suspensión con valores superiores a los normales, perjudicando la vida y la salud tanto del ser humano como de los animales y las plantas. Esta capa, que es la atmósfera, absorbe la mayor cantidad de radiación solar y debido a esto se produce la filtración de todos los rayos ultravioletas. El aumento de anhídrido carbono en la atmósfera se debe a la combustión del carbón y del petróleo, lo que lleva a un recalentamiento del aire y de los mares, con lo cual se produce un desequilibrio químico en la biosfera, produciendo una alta cantidad de monóxido de carbono sumamente tóxica para los seres vivos. La contaminación atmosférica proviene fundamentalmente de la contaminación industrial por combustión y las principales causas son la generación de electricidad y el automóvil. También hay otras sustancias tóxicas que contaminan la atmósfera como el plomo y el mercurio. Es importante que los habitantes de las grandes ciudades tomen conciencia de que el ambiente ecológico es una necesidad primaria. Se debería legislar sobre las sustancias que pueden ir a la atmósfera y la concentración que no debe superarse. El aire contaminado nos afecta en nuestro diario vivir, manifestándose de diferentes formas en nuestro organismo como la irritación de los ojos y trastornos en las membranas conjuntivas, irritación de las vías respiratorias, agravación de las enfermedades broncopulmonares. Existen diversos modos de evitar la contaminación: uso de combustibles adecuados, usar chimeneas con tirajes, mantener los vehículos motorizados en buen estado, no quemar hojas o basuras y así poder cuidar nuestro planeta de lo contrario.
Los diferentes tipos de contaminación están clasificados por su parte que afectan o resultan por las causas de contaminación particulares. Cada uno de estos tipos tiene sus propias causas y consecuencias distintivas. El estudio de la contaminación ambiental ayuda a entender los conceptos básicos con mayor detalle y producir protocolos para los tipos específicos. En consecuencia, los principales tipos de contaminación son los siguientes. Las formas de contaminación existentes son incontables, pero las más conocidas en nuestros medios son la contaminación del agua, del aire, contaminación del suelo, contaminación térmica, acústica y contaminación lumínica, cada una de ellas con características diferentes, pero sus efectos van a dar a un mismo punto, y es lo que poco a poco está destruyendo nuestro planeta Tierra. Como su nombre lo sugiere, contaminación del agua es el tipo de contaminación que es provocado a distintos cuerpos de agua como lagos, ríos, manantiales, playas, mantos acuíferos, etc. Varias criaturas acuáticas dependen de estos cuerpos de agua y sus características naturales para poder subir y mantenerse dentro del sistema. Un efecto de alto impacto en Guatemala es el de mortandad de peces registrada en el 2015 en río La Pasión Sayaxchepetén, la cual afectó aproximadamente 185 kilómetros río abajo desde el foco de contaminación, que fue catalogada como ecocidio por las autoridades. Esta situación no afecta solo a nuestro país, sino a lo largo y ancho del mundo entero, en donde las contaminaciones de elementos hídricos aumentan de manera exponencial, poniendo en riesgo la vida de animales, seres humanos y al planeta en general. La contaminación del aire se produce cuando ciertos gases tóxicos entran en contacto con las partículas de la atmósfera, perjudicando de forma seria y dañina a la salud del hombre, de animales y plantas. Las principales causas de contaminación del aire están relacionadas con la quema de combustibles fósiles, como el carbón, petróleo y gas. Aproximadamente el 80% de la contaminación atmosférica en España está causada por el tráfico rodado. La contaminación del suelo es la degradación o destrucción de la capa superficial de la tierra que impide la productividad y es ocasionada por procesos naturales o por acciones del hombre. Un método para evitar este tipo de contaminación es un relleno sanitario, que consiste en la compactación de los residuos esparcidos en capas delgadas sobre el suelo, recubiertas con capas alternas de 20 centímetros de tierra u otro material inerte. Un método sencillo y de bajo costo que puede tener resultados favorables, con tal de que se realice en terrenos alejados de asentamientos humanos y se cumplan andales. El conocido relleno sanitario de la zona 3 de la ciudad capital no cumple con ningún tipo de norma, ya que está rodeado de áreas pobladas cuyos habitantes están expuestos a varias enfermedades por esa cercanía. Los incendios forestales también forman parte de esta contaminación. Algunos se producen naturalmente, otros son provocados por el ser humano. Hay incendios que consumen miles de hectáreas de bosques. También el material volcánico produce daños al suelo por su contenido altamente dañino y tóxico. La contaminación térmica se refiere a la adición de grandes cantidades de calor residual para el medio ambiente. Las causas de la contaminación térmica son casi las mismas que las que causa la contaminación del aire. A pesar de que las centrales nucleares no provocan la contaminación del aire, son una fuente notable de contaminación térmica. Las centrales nucleares se construyen generalmente cerca de grandes depósitos de agua como lagos, ríos u océanos, debido a la necesidad de agua que requieren para enfriamiento de algunos de sus elementos. Aunque el agua utilizada para fines de refrigeración en los condensadores de plantas se recicla antes de regresar a la fuente, su temperatura permanece significativamente elevada y puede tener graves consecuencias. Otras causas de contaminación térmica pueden ser vertido de aguas calientes a los ríos y cauces, generación de gases llamados de efecto invernadero, energía en forma de calor disipada por lámparas incandescentes o focos, energía en forma de calor disipada por motores de combustión interna y el cambio brusco de la temperatura. Se llama contaminación acústica
el exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. El término contaminación acústica hace referencia al ruido, sonido excesivo y molesto, provocado por las actividades humanas, tráfico, obras, conciertos, aviones, etc., y que produce efectos significativos sobre la salud auditiva de las personas. El límite de tolerancia recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 65 decibeles. A diario estamos expuestos a un sinfín de elementos que dañan nuestro sistema auditivo. Algunos de ellos podemos evitarlos, pero la mayoría son constantes en nuestra vida cotidiana. Hong Kong es la urbe del planeta más contaminada lumínicamente. ¿Pero qué es la contaminación lumínica? Es el exceso de emisión de luz en la noche. La emisión luminosa es generada por fuentes artificiales en elevadas intensidades que hacen el aumento del brillo del cielo. Los observatorios astronómicos tienen problemas por la exagerada iluminación del cielo nocturno, que disminuye la visibilidad de las estrellas y cuerpos celestes. También daña a los ecosistemas nocturnos por el exceso de luminosidad. Aquí podemos ver un mapa representativo de las zonas de España donde la contaminación lumínica existe y donde puede existir en un futuro cercano, si no se toman las medidas necesarias para remediarlo. Las causas y consecuencias de la contaminación ambiental. Día a día generamos más y más basura, contribuyendo así a que los residuos se conviertan en un gran problema. Los desechos sólidos domésticos son un tipo de residuos que incluyen principalmente los residuos del hogar. Estos desechos, ya sean en estado sólido o en forma semisólida, en general, excluyendo los desechos peligrosos industriales, hacen referencia a los residuos que quedan procedentes de los hogares y que contienen materiales que no se han separado o enviado para su debido reciclaje. Estos desechos muchas veces son mandados a basureros municipales, en donde ahí se provoca la contaminación por la quema de basura, en el que se hace un proceso de incineración de residuos sólidos. El fuego se produce a nivel del suelo. Los contaminantes emitidos por la quema de basura pueden transportarse a largas distancias. Quemar desechos sólidos peligrosos, aún en incineradores muy modernos y sofisticados, más aún si es a cielo abierto, conducirá a la liberación de contaminantes en el ambiente, tales como metales pesados tóxicos, químicos tóxicos productos de la combustión incompleta y nuevos químicos formados durante el proceso de la incineración. Los desechos sólidos industriales, residuos que quedan tras haber realizado alguna actividad, por lo general de manera productiva. Estas son capaces de producir daño a las personas, pudiendo incluso ocasionar hasta la muerte, asimismo contaminando el medio ambiente. Estas han existido desde el comienzo de la revolución industrial, peligrosos tanto para la salud humana como para las plantas, animales y el ambiente en general. Estos residuos, que suelen ser sustancias tóxicas, corrosivas, algunos plásticos, no son fáciles de reusar, por lo que son desechados a la naturaleza o en algunos casos en vertederos, aunque siempre tardan mucho en degradarse. Estos desechos pueden convertirse en desechos marinos, desperdicios de actividades humanas que deliberadamente o accidentalmente flotan en lagos, mares, océanos y ríos. Los desechos oceánicos tienden a acumularse en los giros oceánicos. Los contaminantes arrastrados por el agua son peligrosos, pues supone una seria amenaza para los peces, las aves marinas, reptiles marinos y mamíferos marinos, también para barcos y viviendas costeras. También tenemos los fertilizantes, que son sustancias, generalmente mezclas químicas artificiales, que se aplican al suelo o a las plantas para hacerlo más fértil. Los compuestos químicos aplicados en los fertilizantes se disuelven en la solución del suelo. Estas son retenidas por las arcillas y la materia orgánica.
se filtran a través del suelo para llegar a los cuerpos de agua. Este fertilizante es uno de los más utilizados por los agricultores porque mejora considerablemente el rendimiento de la producción. Sin embargo, un uso excesivo del mismo puede provocar serios perjuicios para la atmósfera y para el agua que consumimos, sin olvidarnos también de la misma producción. La deforestación es un problema que provocamos nosotros los humanos, en el que se destruye la superficie forestal. Esta acción que provoca el hombre sobre la naturaleza, principalmente a las talas o quemas realizadas por la industria de madera. También se hace para la obtención de suelo para la agricultura, la minería y la ganadería. Las regiones deforestadas tienden a una erosión del suelo y frecuentemente se degradan a tierras no productivas. Esto causa bastantes problemas en muchos países, tales como la extinción de especies, cambios en las condiciones climáticas, desertificación y en ocasiones desplazamiento de poblaciones. Consecuencias como los problemas para la salud. La contaminación hace que las personas estemos cada vez más expuestas. Los gases contaminantes son tóxicos y sus efectos en nuestra salud nos llevan a padecer enfermedades que van desde irritaciones en los ojos o vías respiratorias, migrañas, fatigas o problemas cardiovasculares, entre otras enfermedades. Estas son de grave peligro para nuestra salud y para nuestra vida. Los contaminantes del aire, tanto gaseosos como particulados, pueden tener negativos sobre los pulmones. Las partículas sólidas se pueden impregnar en las paredes de la tráquea, bronquios y bronquiolos. Miles de personas mueren al año por culpa de este problema. Son niños, ancianos, adultos y hasta animales los afectados. Aunque la contaminación ambiental también tiene especial incidencia en las personas de escasos recursos, pues estas personas sin acceso al agua potable, por la que se calientan con estufas de combustión de leña y carbón, esto percute negativamente en la salud de muchas comunidades. Está el debilitamiento de la capa de ozono. La capa de ozono es la que nos protege de los rayos ultravioleta del sol, los cuales pueden llegar a ser mortíferos si no estuviera esta. La consecuencia de este debilitamiento es que cada vez nos protege menos y por esto cada vez tenemos una mayor temperatura en el planeta. Hay productos que por la naturaleza de su fabricación y los agentes químicos utilizados en esta generan ciertos gases que desintegran la capa. Estos gases son conocidos como clorofluorcarbonados y se emplean en la fabricación de envases de unicel, como los propulsores de aerosoles para el cabello, en algunas pinturas y desodorantes. Esto no solo hace que cada vez haya más zonas desiertas en las que es imposible vivir, sino que también hace que el hielo en los polos se descongele y mueran muchas especies por ello. No hace falta mencionar que cuando se derrite el hielo, esto hace subir indudablemente el nivel del mar y que de seguir así, muchas ciudades costeras se verán arrasadas, quedándose sin playas y sin zona costera. Se producen gases de invernadero. Estos gases contienen metano y dióxido de carbono, que tienen como propiedad retener el calor generado por la radiación solar y elevar la temperatura de la atmósfera. La contaminación al medio ambiente afecta al agua y al suelo, lo que hace que cada vez haya más especies en peligro de extinción. El agua no es potable en una gran cantidad de sitios y el suelo para la siembra no tiene los nutrientes necesarios, lo que hace que cada vez se pueda cultivar menos y que el número de cosechas para nuestro sustento sea cada vez menor. La contaminación del agua puede darse en rellenos sanitarios no diseñados, siguiendo normas técnicas. Así puede haber contaminación en aguas subterráneas, puede haber contaminación por medio de la producción de lixiviados, que son las sustancias procedentes de la basura descompuesta. Esta se filtra al suelo por medio del agua. La contaminación de los suelos hace que la siembra sea imposible, lo que tiene un doble efecto. Por una parte, hay escasez de alimentos y por la otra, el clima se ve afectado debido a la ausencia de las plantas. La deforestación es otro de los efectos de la contaminación de suelos.
ya que se gana terreno al bosque para reemplazar los terrenos perdidos, los vertederos al aire libre o cementerios nucleares. Estos son buenos ejemplos de contaminación de suelo. La flora y la fauna se ven afectados, las plantas ven cómo la polución afecta su crecimiento y muchas especies no han podido adaptarse a la escasez de lluvia. La contaminación del aire o el agua. Esto ha supuesto a su desaparición y a la aceleración de la desertificación. En cuanto a los animales, muchas especies terrestres han visto alterado su hábitat, han perdido sus fuentes de alimentos. La contaminación por desechos químicos también daña a los animales del mar. Esto se debe a los restos de metales y sustancias que hay, como el mercurio, cadmio, cobre y plomo, los cuales son un sumidero. De forma constante, grandes cantidades de fangos y otros materiales arrastrados desde la tierra se vierten en los mismos. Hoy en día, sin embargo, a los aportes naturales se añaden cantidades cada vez mayores de desechos generados por nuestras sociedades, especialmente aguas residuales cargadas de contaminantes químicos y de productos desechos procedentes de la industria, la agricultura y la actividad doméstica, pero también de residuos radioactivos y de otros tipos. Estos desechos tóxicos considerados peligrosos por tener propiedades intrínsecas que presentan riesgos en la salud y al medio ambiente. Las propiedades peligrosas son la toxicidad, inflamabilidad, reactividad química, corrosividad, explosividad, reactividad, radioactividad o de cualquier otra naturaleza que provoque daño a la salud humana y al medio ambiente. La cantidad de residuos peligrosos producidos por la humanidad asciende a miles de millones de toneladas, de las que los residuos de la fabricación de disolventes, pinturas sintéticas, barnices, biocidas y papel suponen una cantidad cualitativamente más peligrosa que los miles de millones de toneladas de anhídrido sulfuroso que recibe la atmósfera al año, por mucho que sea el principal responsable de la lluvia ácida. La contaminación afecta también al clima. Seguro que ya te has dado cuenta que los inviernos pueden ser mucho más fríos o que los veranos son mucho más calurosos. A la vez que seguro te has dado cuenta que las estaciones como el invierno y el verano pueden ser más largas y que las temperaturas medias son cada vez más cortas. Todos estos cambios y los fenómenos que no se habían visto desde hace mucho tiempo o incluso nunca son causados por la contaminación. El dióxido de carbono está presente en la atmósfera de forma natural, pero el gran aumento de emisiones y su concentración, que es un fruto de la quema de combustibles fósiles, acentúa los efectos del efecto invernadero. La temperatura está subiendo y el cambio climático ya está aquí, con consecuencias dramáticas para las personas, aumentando la violencia de fenómenos meteorológicos como los huracanes o las sequías. Reforestación. Las plantaciones y la reforestación de las tierras deterioradas y los proyectos sociales de siembra de árboles producen resultados positivos por los bienes que se producen y los servicios ambientales que prestan. Si bien se puede decir que la reforestación en principio es una actividad benéfica desde el punto de vista del medio ambiente, la reforestación en nuestro día a día es una operación para la supervivencia del hombre y otros seres vivos. Y es que teniendo en cuenta la gran cantidad de incendios, talas indiscriminadas de árboles y demás accidentes fortuitos u ocasionados, la masa verde de nuestro planeta disminuye. Esto significa que el dióxido de carbono que expulsamos al respirar poco a poco perderá la oportunidad de ser transformado en oxígeno. Y es que sin árboles ni plantas, la fotosíntesis es completamente imposible. Es decir así que la principal importancia de la reforestación es asegurar que en el planeta exista oxígeno suficiente para abastecer a sus seres vivos. No obstante, lo cierto es que no es la única importancia de la misma. Podemos decir también que esta reforestación es necesaria para crear más extensiones de bosques cuyos árboles puedan atrapar y eliminar partículas contaminantes como el polvo, polen, cenizas que pueden ser realmente nocivos para nuestros pulmones. Sin la reforestación, el conocido efecto
invernadero aumenta, y es que el calor de la Tierra se retiene en la atmósfera debido a que los niveles de dióxido de carbono y otros gases no permiten que sea liberado. Así, los árboles son los encargados de arrastrar y filtrar este dióxido de carbono, no solo eliminándolo de la Tierra, sino convirtiéndolo en oxígeno. El cuidado del agua. ¿Cómo podemos cuidar el agua? Todos somos responsables del cuidado de este preciado recurso. El agua es el componente más abundante del planeta Tierra y se puede encontrar en diferentes estados: líquido, gaseoso o sólido. El 70% de la superficie está cubierta con agua, pero en su mayoría por océanos, y en menos del 1% disponible para consumo humano. Por eso es tan importante evitar la contaminación del agua. El agua contaminada es un factor de riesgo porque a través de ella se puede transmitir enfermedades como hepatitis, cólera, malaria y dengue, por ejemplo. El cuidado del agua es una responsabilidad compartida socialmente, y desde cada hogar se puede contribuir con simples prácticas de consumo eficiente para que las futuras generaciones puedan contar con este recurso indispensable para la vida. ¿Qué puede hacer desde casa? Cerrar los chorros durante el cepillado de dientes en lugar de dejar correr el agua. No dejar goteando los chorros. Usar los baldes para lavar los autos en lugar de mangueras. Hacer duchas más cortas. Reciclar el agua de la pileta para regar las plantas. Explicarle a los niños sobre la importancia del agua para la vida y de que se trata de un bien escaso. Reciclaje. El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en materia para su posterior utilización. Gracias al reciclaje se previene el desuso de materiales potencialmente útiles. Se reduce el consumo de nueva materia prima, además de reducir el uso de energía, la contaminación del aire y del agua, así como también las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la producción de plásticos. El reciclaje es una potente clave en la reducción de desechos contemporáneos. Los materiales reciclables son muchos. Una gran ventaja del reciclaje del metal es que es ilimitado el número de veces que se puede reciclar. De los 784 millones de toneladas anuales producidas de acero en el mundo, cerca del 43% reciclada proveniente de chatarra. Esto equivale al proceso de 150 Torres Eiffel o el 1.2 millones de autos cada día. En un año normal, la industria mundial de acero, a través del reciclado, ahorra el equivalente a la energía requerida para 110 millones de hogares. El acero es completamente reciclable al final de la vida útil del producto y podría ser reciclado un número ilimitado de veces sin perder calidad. Un producto de acero puede reciclarse a pesar de su origen. Es el material más reciclado del mundo, siendo reciclado más que el aluminio, el plástico y el vidrio sumados. El reciclaje de los materiales contribuye significativamente a no empeorar la situación actual de la contaminación, ya que al reciclar la chatarra se reduce la contaminación del agua, aire y desechos en un 70%. El reciclaje del papel es el proceso de recuperación de papel ya utilizado para transformarlo en nuevos productos de papel. Existen 3 categorías de papel que pueden utilizarse como material prima para papel reciclado: molido, desechos de preconsumo y desechos de postconsumo. El papel molido son recortes y trozos provenientes de la manufactura del papel y se reciclan internamente en una fábrica de papel. Los desechos preconsumo son materiales que ya han pasado por la fabricación de papel y que han sido rechazados antes de estar preparados para el consumo. Los desechos postconsumo son materiales de papel ya utilizados que el consumidor rechaza, tales como viejas revistas o periódicos, material de oficina, guías telefónicas, etc. La industria del papel supone un efecto en el medio ambiente, tanto con las actividades previas, donde se adquiere y procesan las materias primas, como en las posteriores, impacto de eliminación de residuos.
El reciclaje del papel reduce este impacto. Actualmente el 90% de la pasta del papel está fabricada con madera. La producción del papel representa aproximadamente un 35% de árboles talados, suponiendo el 1,2% del volumen de la producción mundial total. Reciclar una tonelada de papel de periódico ahorra aproximadamente una tonelada de madera, mientras que reciclando una tonelada de papel impreso o de copias se ahorra algo más de 2 toneladas de madera. Esto se debe a que la fabricación de pasta requiere el doble de madera para retirar la lignina y producir fibras de mayor calidad que con los procesos mecánicos de fabricación. La relación entre las toneladas de papel reciclado y el número de árboles salvados no es banal, dado que el tamaño de los árboles varía enormemente y es el factor principal en la cantidad de papel que se puede obtener de un determinado número de ellos. Plástico. Reciclaje del plástico. Los plásticos juegan un papel importante en casi todos los aspectos de nuestra vida. Los plásticos se utilizan para la fabricación de productos de uso cotidiano, tales como envases de bebidas, juguetes y muebles. El uso generalizado del plástico exige una buena gestión de vida del producto hasta su fin. Los plásticos representan más del 12% de la cantidad de residuos sólidos urbanos, un aumento espectacular desde 1960, cuando los plásticos fueron menos del 1% del flujo de residuos. La categoría más amplia del plástico no solo se encuentra en envases y embalajes, por ejemplo, botellas de refrescos, tapas, botellas de shampoo, sino que también se encuentran en los bienes duraderos, por ejemplo, electrodomésticos, muebles y otros. La energía renovable es una de muchas soluciones para eliminar la contaminación del medio ambiente. Esta es la que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por sus medios naturales. Actualmente es aconsejable utilizar alternativas menos contaminantes, como abonos orgánicos en lugar de los sintéticos, y transformar los desechos urbanos orgánicos en abonos. Entre las energías renovables tenemos la eólica, la hidroestática y la solar. La energía eólica es la energía obtenida a partir del viento, es decir, energía cinética, generada por efecto de las corrientes de aire y que es convertida en otras formas útiles de energía para las actividades humanas. En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir electricidad mediante generadores conectados a grandes redes de distribución de energía eléctrica. Los parques eólicos construidos en tierra suponen una fuente de energía cada vez más barata y competitiva, e incluso más barata que muchas otras fuentes de energía convencionales. Pequeñas instalaciones eléctricas pueden, por ejemplo, proporcionar electricidad en regiones remotas y aisladas que no tienen acceso a la red eléctrica. La energía solar es una energía renovable obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser humano desde la antigüedad. Mediante diferentes tecnologías ha ido evolucionando. En la actualidad, el calor y la luz del sol pueden aprovecharse por medio de diversos captores como celdas fotovoltaicas, heliostatos o colectores térmicos, pudiendo transformarse en energía eléctrica o térmica. Es una de las llamadas energías renovables o energías limpias que podrían ayudar a resolver algunos de los problemas más urgentes que afronta la humanidad actualmente: la contaminación. La energía hidroeléctrica es la que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente del agua, saltos de agua o mareas. Se puede transformar a muy diferentes escalas.
Existen desde hace siglos pequeñas explotaciones en las que corrientes de un río con una pequeña presa mueven una rueda de palas y generan un movimiento aplicado, por ejemplo, en molinos rurales. Sin embargo, la utilización más significativa la constituyen las centrales hidroeléctricas de presas. Es generalmente considerada un tipo de energía renovable, puesto que no emite productos contaminantes. Sin embargo, produce un gran impacto ambiental debido a la construcción de las presas que inundan grandes superficies de terreno y modifican el caudal del río y la calidad del agua. Tenemos un planeta hermoso, un planeta de volcanes, de ríos, un planeta de muchas culturas. Unas culturas son buenas y otras malas, que afectan directamente el buen funcionamiento del planeta. Nuestro planeta Tierra cuenta con países tan ricos capaces de eliminar cualquier fuente de contaminación que puedan llegar a tener, y otros países incapaces de lograr esto. De nada nos sirve tener una lista variada de soluciones para contrarrestar la contaminación si no tomamos conciencia de las grandes consecuencias que conlleva el tirar basura. A raíz de esto es necesario contar con una educación ambiental para poder entender de mejor manera el problema y encontrar nuevas soluciones. La educación ambiental básicamente consiste en entender qué tipo de relaciones son las que los ciudadanos establecen entre sí y con la naturaleza. Los ciudadanos deben tomar más conciencia del problema, exigir respeto por el medio ambiente y no contribuir a su deterioro. El aporte de los ciudadanos individualmente puede ser muy grande en algunos aspectos, como por ejemplo no arrojar basura o desechos a las calles ni en cualquier otro lugar, sembrar árboles y colaborar con el mantenimiento de las áreas verdes, no utilizar productos que contengan contaminantes. La ausencia de una correcta educación provoca en las ciudades la creación de basureros clandestinos. Es increíble cómo una pequeña acción puede llegar a convertirse en un gran problema, como una simple soda, una envoltura de hoja de papel o una simple tapadera de refresco puede llegar a convertirse en un enorme basurero. Basureros que provocan daño a las personas, a nuestras calles, no dejándonos transitar de manera cómoda, y a nuestros ríos, llenándolos de basura. Nuestros ríos pueden verse muy afectados por la basura que sin darnos cuenta es transportada desde las calles por la lluvia o por barrancos cercanos a los ríos, utilizados como basureros. Nuestros ríos transportan toda esa basura a través de sus corrientes a lagos y a los mares, haciendo aún más daño a especies que viven en ríos y mares, limitándoles un desarrollo adecuado e incluso quitándoles la vida. Todo esto provocado por una simple bolsa plástica, un envase de refresco